Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDP. En este caso vamos a analizar un problema resuelto sobre el sistema de control, donde introduciremos la parte teórica necesaria para poder estudiar la estabilidad de un sistema de control aplicando el método de Routh. Vamos a estudiar el polinomio característico, que como ya podrás recordar, corresponde al denominador de la función de transferencia de un sistema de control, y lo vamos a estudiar en el dominio de Laplace. Entonces, en este caso, el enunciado del problema sería analizar la estabilidad del sistema de control definido por la ecuación característica s a la cuarta más 2s al cubo más 3s al cuadrado más 6s más 5 igual a 0. Bien, pues recordamos que para conocer la estabilidad de un sistema es necesario obtener todos los polos, en este caso los valores que anula la ecuación característica en el denominador del sistema, y comprobar que ninguno de ellos tiene una parte real positiva. Entonces podría afirmarse que el sistema no es inestable. ¿Qué opciones nos quedan? Pues en principio, las dos fundamentales es que si todos los polos tienen una parte real negativa, excepto uno que estuviera en el origen, el sistema se pasaría a llamar limitadamente estable. Y si un sistema tiene una pareja de polos complejos conjugados imaginarios puros y el resto de polos tiene parte real negativa, el sistema se denomina marginalmente estable. Esto es importante sobre todo en otro tipo de problemas donde lo que nos piden es buscar o hallar una incógnita, una constante, para forzar a que el sistema sea o limitada o marginalmente estable, que no es el caso de este que nos ocupa. Bien, pues para sistemas de orden superior a 2, pues la obtención de estos polos puede llevar un largo tiempo y además un aparato matemático pues ciertamente complejo en algunos casos, porque hay que aplicar matemáticas como Ruffini u otros métodos numéricos más complejos y más largos en el tiempo. Entonces, la teoría clásica de control ofrece un método pues más sencillo para conocer la estabilidad del sistema analizando su ecuación característica, y este método es el denominado método de Routh. Necesitamos una condición previa que tiene que cumplirse. Esa condición es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, la condición necesaria es que todos los coeficientes de la ecuación característica han de ser distintos de cero y tienen que tener igual signo. Esta condición, si no se cumple, el sistema obligatoriamente pasa a ser de tipo inestable. Y además existe, como mínimo, una raíz que tiene una parte real positiva. Si la condición se cumple, pasamos a desarrollar el método. Entonces, en un primer caso, haríamos la formación de la tabla de Routh con las condiciones que luego vendremos. Luego veremos dónde tendrá una columna para la asignación de los términos del polinomio y tantas más como sea necesario para incorporar en dos filas todos los coeficientes de la ecuación con carácter alterno de izquierda a derecha. Por último, se rellenará el resto de la tabla según el criterio que se indicará más adelante con la ecuación del ejemplo para que tengamos una idea más fácil, y esto con el ejemplo que vamos a ver pues se entiende mucho mejor. Bien, pues si os fijáis en el polinomio característico que nos dan, el s a la cuarta más 2s al cubo, 3s cuadrado, 6s y 5 igual a 0, nosotros lo que vamos a hacer es incorporar el primer término en este primer elemento. Fijaros que en la primera columna hemos metido todos los grados del polinomio, desde el mayor hasta el menor, y todos tienen que ser distintos de 0. Entonces encontraríamos el primer término, 1 por s a la cuarta, que sería aquí, 3 por s al cuadrado, 5 por s elevado a 0, y en la segunda fila pasaríamos a 2 por s al cubo, 6 por s elevado a 1, y como no tenemos ningún otro elemento, lo complementamos con 0. Luego todos los demás van a ser calculados, con lo cual lo vamos rellenando por letras y luego lo iremos calculando. Bien, vamos a ver primero el caso teórico, para que hagamos una especie de entradilla teórica que nos permita explicar cómo vamos a obtener cada uno de los términos que aparecen en el polinomio de Routh. Bien, pues si os fijáis aquí, el término A sale de un determinante, de un cociente, donde en el denominador aparece el término que está situado sobre él con el signo cambiado, y este denominador lo extendemos a todos los coeficientes de esta fila. En este caso sería menos A4, pues menos A sub 4 en todos ellos. Y arriba aparece un determinante, donde la primera columna es constante para todos los términos de esa fila, que sería la formada por los dos términos que están sobre él en columna, A sub 1 y A sub 4. Luego, la segunda columna está formada por, para el elemento A, que es el primero, la segunda columna, para el elemento B, que es el segundo, la tercera columna, y para el elemento C, que es el de la tercera columna, como nos quedamos sin elementos, lo rellenamos con 0 y 0. Pasamos al elemento D, que lo encontraríamos debajo del término en A. Pues haríamos lo que es el mismo caso, solamente que ahora el denominador se pondría con el negativo del término que hay sobre él, que sería A, con lo cual todos los términos de la fila, D, E y F, aparecerían divididos por el A cambiado de signo.
el determinante del numerador aparecería con los dos términos que aparecen sobre él en la primera columna, que sería a sub 4 y a mayúscula, aparecerían aquí. El primero de ellos aparecería con la segunda columna del determinante, que sería a sub 5 y el término b. El segundo término con A6 y C, y el último término con 0 y 0 porque nos faltarían términos para rellenar el determinante. En todos ellos, A sub 4 y A permanece inalterable en la primera columna de su determinante. Análogamente para G, tendríamos el término en el denominador del negativo del término que hay por encima, el D, con lo cual sería menos D en todos ellos, y aparecería AD, BE en el primero, AD y CF en el segundo, y AD y 0, 0 en el tercero. Bien, pues haciéndolo para nuestro caso, tendríamos que en el caso del término A aparecería el menos 2, que es el término que está por encima, y el determinante del numerador sería 1, 2, 3 y 6. En este caso aparece un 0, que es un caso especial, que hemos puesto justamente para ver qué se hace en este tipo de casos, pero no afecta para nada en principio a la operatoria. Para el caso B aparecería 1, 2 y 5, 0, que da como resultado, al dividir entre menos 2, el 5, y el C, que aparecería el 1, 2, 0, 0, que no aparecería aquí, y por lo tanto tendría un valor nulo. Bien, cuando aparece una fila con 0 en la primera columna numérica, hay que formar una nueva tabla, pero entre otros métodos, la forma más sencilla de hacerlo puede ser el que os muestro a continuación, que sería mantener los coeficientes en la misma posición y cambiar el orden del polinomio. Es decir, el término 1 lo igualaríamos en el antiguo y en el nuevo, mantendríamos el 2, el 3, el 6 y el 5, pero el s a la cuarta se lo otorgamos ahora al 5, el s al cubo al 6, el 3 lo mantenemos, el 6s, la s la pasamos al 2 y el 5 lo pasamos al 1. Entonces invertimos lo que son los coeficientes, que los ponemos en el mismo orden, pero lo que es el grado de cada uno de los coeficientes lo invertimos con respecto al polinomio original. Reordenándolo, es decir, ordenándolo ahora de mayor a menor, pasaríamos a tener 5s al cuadrado, 6s al cubo, 3s al cuadrado, 2s, 1 e igual a 0. En este caso volvemos a montar la tabla de Roth con el mismo criterio. Los coeficientes alternos ocupan la primera fila, los coeficientes alternos secundarios ocupan la segunda y volvemos a tener la tabla con los nuevos elementos incógnitas que tenemos que resolver. Esto lo resolvemos siguiendo el criterio que hemos visto anteriormente. Y entonces los tenemos aquí, donde A valdría 4 tercios, B valdría 1, C valdría 0, D valdría menos 10 cuartos, E valdría 0, F 0, G, que valdría 1, H valdría 0 e I valdría 0. Si recordamos los términos, por ejemplo, uno cualquiera, como por ejemplo el D hemos dicho que sería el coeficiente de arriba, el A, cambiado de signo, como A aparecía 4 tercios, el denominador será menos 4 tercios, y para el D, como hemos dicho antes, aparecería el determinante formado por la matriz de los dos términos de arriba, 6 y lo que valía A, 4 tercios, 2 y lo que valía B, que vale 1, pues 2 y 1. Y el resultado correspondería al término D. Bien, pues si ahora estudiamos cómo queda en la tabla los coeficientes exclusivamente de la primera columna, nos fijamos en que los coeficientes aparecen 5, 6 y ahora a continuación los tres que hemos obtenido nuevos, 4 tercios, menos 10 cuartos y 1. Todos los demás no nos interesan en principio. Entonces, a partir de aquí, este 4 tercios menos 10 cuartos y 1, si lo trasladamos, vemos que tiene un cambio de signo de positivo a negativo en este término y de negativo a positivo en este. Luego tiene dos cambios. Estos dos cambios hacen que el sistema tenga dos polos con parte real positiva y por tanto se trata de un sistema considerado inestable. Para comprobarlo podemos resolver la ecuación del polinomio y si la resolvemos algebraicamente vemos las 4 raíces que nos aparecen, que son raíces que son elementos complejos conjugados 2 a 2, donde tenemos estas dos raíces de aquí que aparecen, que si os fijáis, pues son positivas. Estos son los términos que hacen que el sistema sea inestable. Si lo representáramos gráficamente, pues tendríamos que la ecuación aparecería el más 0,3 más 1,62, que sería este elemento de aquí, que es una de las que hacen que el sistema sea inestable, más 0,3 menos 1,62, que sería esta conjugada de aquí, y luego menos 1,3 y menos 1,3 con más 0,37 y menos 0,37, que son estas, que estas no nos afectan a la estabilidad del sistema. Bien, pues hasta aquí el problema resuelto para el tema de control.
Espero que haya sido de vuestro interés y recordaros que podéis consultar en la página principal fdt.es este y otros muchos temas relacionados, tanto de teoría como de problemas resueltos, que os podrán ayudar a tener una visión mucho más general del tema que nos ocupa. Muchas gracias y esperamos veros por aquí pronto.